Ivonne Ferreira. La insistencia de muchos sectores, yo no voy ni siquiera nada a decir de los videos que tengo ahí que voy a subir a mis redes sociales, los comentaré ahorita en mi página, en mi transmisión de YouTube, soy Ivonne Ferreira, Búsquela, ahí lo puedo hacer con más busque a libertad. Ivonne Ferreras en YouTube. Sí. Soy Ivonne Ferreras. Por Y, favor, vean y los ahí ustedes van, comentarios, denle a la campanita, y sí, denle a me gusta para que le lleguen y las claro, y ahí notificaciones. vamos a ver entonces unos panaderos de última generación, ¿Qué? unos panaderos, y vamos a ver también la última versión de, ¿tú sabes de quién? ¿De quién? Del peregrino. O sea, al ¿Qué? peregrino de repente le cambiaron la ruta y uno no sabe quién se la cambió, porque la ruta inicial del peregrino para después de Semana Santa no era Puerto Plata ni era enterrar la cruz del coronavirus, lo que no ha hecho la comunidad científica que la pretendía hacer. Entonces alguien ¿Y cambió la para dónde ruta era que él iba? para acá, para Bávaro, para las Para aguas, Bávaro. para Higüey, aguas de Pero Bávaro. son puntos muy diferentes, Bávaro y Puerto Totalmente. Plata. Entonces, alguien cambió la ruta, pero yo no voy a hablar de eso ahora, porque ese no va a ser mi tema, ni mucho menos aquí. De ese tema y ese video te lo voy a presentar ahorita en mi transmisión de YouTube. Ok. Entonces, lo que quiero decir es de los acuerdos, de esos acuerdos de los que siempre hemos hablado, de esa necesidad de unificar criterios, ahora que le han extendido 17 días más al gobierno, de la insistencia incluso de muchos sectores de manera muy puntual, mucho más allá de los partidos políticos, que con mucha razón han hablado de la necesidad de esos acuerdos nacionales entre los actores políticos para que participen también sectores sociales, económicos, de la sociedad civil, gente del pueblo, incluso grupos populares para que se enfrenten estos efectos del coronavirus. Que entre una cosa y otra, y entre hablamos de desatinos y de culpa, las cifras, una cosa sí es cierta, y es el aumento de estas cifras, ¿no? Que al día de ayer, pues había provocado ya 286 muertes y había provocado unos daños que son incalculables, señores, para una economía que como la economía dominicana descansa en el tema del turismo. Entonces, ayer veíamos entre otros sectores al de Finju, ya habíamos visto la oposición política, hemos visto sectores independientes, para que no piensen que es un asunto de politización y que se quede en lo político partidario. Hablando sobre esos acuerdos que proponen que debe salir de una especie de ruta con soluciones reales a corto y mediano plazo en cada uno de los sectores donde se concentra la crisis de la pandemia. Por desgracia, el escenario que nosotros tenemos ahora en la actualidad no vislumbra ni siquiera por equivocación la disposición de esos actores políticos para propiciar ese diálogo, ese encuentro necesario y que se pueda construir esa agenda común, que es lo que han hecho los otros países para enfrentar el tema con responsabilidades compartidas, pero sobre todo con una sincerización o sinceridad en la acción, que en el caso de República Dominicana tenemos la desgracia que nos encuentra en una campaña política electoral y con situaciones también del partidarismo tradicional en condiciones muy, muy extraordinarias. Entonces, desde que empezó a golpearnos todo el tema del coronavirus, fue notoria la resistencia del gobierno para recibir la ayuda de los partidos de oposición o para permitir que ellos les hicieran llegar a sus beneficiarios. Y eso quedó muy pronto, bastante claro de que su propósito era utilizar esta crisis sanitaria para mejorar el posicionamiento del candidato oficial. Y la oposición, bueno, pero para no quedarse atrás, se montó también en la misma ola, ¿verdad? En esa ola de las entregas de ayudas y donaciones, lo que me parece un error. Y ahora estamos en el dilema, llegada la cosa, por eso es que el gobierno y la oposición llegamos al punto de Puerto Plata, están entre acusaciones y acusaciones mutuas, ¿verdad? De quién patrocinó o quién no patrocinó el espectáculo deprimente que protagonizó en Puerto Plata un mentado peregrino con una multitud que lo acompañó. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados en el día de ayer, cuando se aprobó tan solo 17 días del estado de emergencia en lugar de los 25 que había solicitado el gobierno. Entonces, yo creo que lo que hace es que aleja muchísimo más las posibilidades de ese acuerdo que del que he estado hablando, no solamente sectores de la sociedad civil, sino que he estado hablando también partidos políticos
Y siguen demostrando entonces que los intereses son partidarios, que están por encima del país, de un lado y de otro, lamentablemente. Mientras tanto, ya como decíamos, las cifras aumentan y esa unificación necesaria de los criterios respecto al tema de que merece esa propuesta o todas las propuestas de los que se han querido incorporar, se va un poco entonces alejando en el tiempo, lo que constituye una desgracia para unas cifras que como la del día de ayer, decíamos, se montan casi en las 7,000 personas ya infectadas con el tema del coronavirus y unas muertes que te aumentan casi a 300. O sea que esa nave del Estado, con un timonel que ha dependido mucho de la marcha a mediano largo plazo de asuntos públicos y privados, ha sido agitada por una crisis sanitaria y ellos simplemente han cerrado su círculo en medio de esa necesidad que tenían de posicionamiento de sus candidatos, pero también de sacar capital político a todo esto. ¿Qué viene después? Bueno, viene entonces ahora la pertinencia o no de qué va a pasar con el tema Jesús, de la fecha que ha propuesto la Junta Central Electoral para las elecciones. Se ha hablado de julio. 5 de julio. 5 de julio, pero yo no sé si tuviste la información ayer que precisamente el Partido Demócrata pospuso sus primarias por el tema del coronavirus. ¿Tú crees que nosotros tendríamos tiempo? Si eso pasa, y ahí sí es válida la comparación con esta gente, nosotros vamos a poder celebrar elecciones el próximo día 5 de julio. Yo realmente veo muy difícil la cosa, sin embargo, habrían otras alternativas que pudieran implementarse respecto de todo eso. Ni siquiera veo la conveniencia ni la pertinencia, porque yo creo que ahora, como se ha aprovechado mucho el escenario, y tú viste ya los panaderos que regaban ataviados con uniformes oficialistas y que regando pan, que la gente lo ha tomado El penco pan se llama. el penco pan, que la gente se ha tomado de muy mala gana, porque es como restregarle hambre en su cara y como que resuelvan el tema de un encierro de un mes con 6 panes en una fundita que está promoviendo a un candidato. Mucho más allá de las condiciones que pudieran ser favorables para el sector oficial, yo creo que pudiera ser entonces una posposición, pero no a tontas y a locas, sino en base a una estrategia y con unas garantías que puedan ser absolutas de la neutralidad del gobierno en todo eso. Para eso entonces, señores, tendría que hilarse muy fino en un país con una transición que pudiera hacerse, que pudiera ser pactada, ¿verdad? Pero si no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera para poder arrodillar todo el tema del coronavirus, mucho menos lo vamos a hacer para otro. Pero eso sigue siendo un tema y sigue siendo una preocupación y no sabemos hasta qué punto la posibilidad de que pudiera celebrarse esas elecciones el día 5, pero además tampoco la estrategia del gobierno que te dice pero que sí, pero como que no. O sea, te insisten que debe ser, de que no debe ser para esa fecha, pero probablemente lo que más le pueda convenir, porque han aprovechado muy bien todo este tiempo para intentar hacer un posicionamiento de esos candidatos, quizás sea todo lo contrario a lo que ellos te están diciendo públicamente. Y en ese sentido yo creo que tenemos que hilar fino y tener un ojo visor, tú sabes, con mucha tranquilidad para ver qué es lo que al final le puede convenir al país. Ahora, una cosa si estamos de acuerdo, con pacto sin pacto, con salidas negociadas, como ustedes quieran saber, hacer las alternativas para que las autoridades cesen el 16 de agosto, eso no debe negociarse en cualquier circunstancia. Entonces, aquí hay muchos temas, muchos más temas que la payasería y la reivindicación a la ignorancia que la de los acontecimientos de Puerto Plata, que parece que no van a cesar, como ustedes pueden ver, con temas que realmente, Jesús, nosotros debemos preocuparnos y debemos ponerle toda la atención necesaria, porque son temas vitales para la vida, no solamente la integridad física de la gente, sino también para la vida política, económica, ¿sí? Es parte de la salud también de este pueblo. ¡Llévatela!